Mi esposa se cruzó con su exnovio de la preparatoria hace poco y desde entonces no puedo dejar de sentirme inseguro. Para contexto, mi esposa y yo nos conocemos desde la secundaria. Yo estaba un grado por encima, vivíamos en la misma zona de un pueblo más o menos pequeño y nuestras familias iban a la misma iglesia, así que diría que siempre nos encontrábamos creciendo. Nos movíamos en círculos paralelos, pero nunca realmente compartimos el mismo grupo de amigos. Durante mi segundo y tercer año de la preparatoria, a veces hablábamos, yo de vez en cuando la llevaba a casa, y me di cuenta de que ella me tenía un mini crush, pero yo casi lo ignoraba. Durante su tercer año, y mi último año, empezó a salir con el ex de esta publicación. Él era prácticamente lo opuesto a lo que alguien esperaría que ella saliera en ese punto, y su personalidad dio un giro de 180 grados bastante rápido después de que empezaron a salir. Dejó de juntarse con sus amigos de antes, se volvió más directa y terminó faltándose al baile de graduación de su tercer año. Me fui a la universidad, al otro lado del país, y volví el verano siguiente para enterarme de que él había cortado con ella un par de semanas antes de la graduación y se largó después, dejándola devastada. La encontré en la heladería del lugar, donde ella trabajaba ese verano para juntar un dinerito para la universidad, y después de eso nos juntamos casi todos los días. Ella casi nunca hablaba de su ex y yo pensé que ya lo había superado. Unas 2 semanas después de que empecé a vernos, nos besamos, por primera vez, en el asiento trasero de mi coche. Terminó con ella llorando y pidiéndome perdón porque no había superado a su ex. Me dijo que todavía estaba enamorada de él y que no creía que lo fuera a superar. En ese punto me di cuenta de que yo ya estaba cayendo por ella y acepté ser solo amigos. Pasamos todo el verano juntos, y yo poco a poco me fui enamorando. Al final, nuestras universidades quedaron bastante cerca, así que nos veíamos seguido, también pasamos Acción de Gracias juntos. Yo estaba casi seguro de que nos íbamos a terminar juntos cuando regresáramos ese invierno, pero ella recibió una carta de él, explicándolo todo, pero sin dirección de retorno, y eso la hizo caer otra vez. Al final nos juntamos el verano siguiente y nos casamos hace casi 3 años. Iba súper bien hasta que hace como 3 semanas salió corriendo por leche y se lo topó a él, de la nada total, a través del país desde nuestro pueblo, en nuestro vecindario. Al parecer, él armó su vida después de dejar a su papá que no se hacía cargo, se fue a la universidad y ahora es periodista. Mi esposa actualmente se queda en casa con nuestro bebé de 6 meses, mientras yo trabajo en un empleo bastante demandante. Ella ha pasado mucho tiempo con él últimamente y no sé qué hacer. Cada vez que menciona a él o lo que hicieron, no puedo evitar sentir una celototota e inseguridad, como si todavía lo prefiriera a él sobre mí. Por lo poco que me ha contado sobre su relación, sé que él es totalmente lo contrario a mí, y eso es lo que la atrajo de él. ¿Qué debería hacer? Edición. Quiero agregar que el hijo es definitivamente mío, lo concibieron durante el confinamiento y ninguno de los dos se iba a salir de la casa sin el otro. 2. Que apareciera el ex fue definitivamente una coincidencia, una bien específica, pero totalmente posible dadas las circunstancias. 3. Mucha gente parece pensar que mi esposa me está ocultando esto. No es así, todo lo que sé de ellos es porque ella me lo contó. También he conocido al ex un par de veces, aunque no mucho tiempo. Comentarios relevantes. Héctor 365 RFG. ¿Has hablado con ella sobre eso? Esto se va a acabar muy rápido y muy mal para ti, sobre todo porque ella ya está pasando muchísimo tiempo con él. Durante su relación, ella te dio cada razón para creer que no lo había superado, así que los pensamientos que tienes ahorita tienen razón para estar en tu cabeza. ¿Alguna vez te han invitado a salir con ellos o ella pasa tiempo con él a solas? ¿Dónde se ven? ¿En público o en lugares apartados / privados? ¿Sabes de qué hablan? ¿Cómo se comporta con su celular? ¿Tienes acceso? ¿Podrías pedirle que vea las conversaciones que tienen? *OP. Casi siempre salen a caminar con el bebé y se ven para almorzar de vez en cuando. Él ha venido un par de veces, creo. No sé realmente de qué hablan, pero siempre han tenido muchos intereses en común. Ella siempre ha sido bien reservada con su celular, antes de que estuviéramos juntos y hasta con sus hermanos, papás o amigos. La neta, no creo que me esté engañando. Eclipse 5453. El único consejo de verdad que puedo darte es que la dejes entrar a tus pensamientos. Explícale la situación desde tu punto de vista, como lo hiciste en tu publicación, y trata de que entienda por dónde vas. Que todo este montaje te haga sentir incómodo es normal, y si quieres cambiar eso, entonces ella tiene que saber qué está pasando por dentro de ti. Así que siéntala cuando el bebé esté dormido, explícale cómo te sientes y luego que ella hable. La única cosa que deberías hacer antes de hablar con ella es pensar en lo que ella realmente puede hacer para tranquilizarte. ¿Qué resultado es aceptable para ti y cuál de plano no? OP. Esa es la parte que me da más miedo. De verdad no quiero tener que hablar con ella de esto. Tampoco quiero controlar lo que ella hace. Claro que vería menos al tipo si yo se lo pidiera, pero nunca ha sido esa dinámica entre nosotros. Actualización. Ha pasado un buen rato desde que hice la publicación, pero pensé que igual les actualizaría por si todavía había alguien interesado. Volví a enterrar mis sentimientos y decidí seguir con mi vida como si no hubiera pasado nada. Hablar de esto con un par de personas aquí me ayudó un montón a recomponerme, al menos por el momento. Sí, terminé yendo al parque con ella y la amiga una vez y como que observé un rato su dinámica. Todo parecía normal,
ella casi todo el tiempo estaba con el bebé y él solo estaba ahí, haciéndole compañía. Las cosas en general habían vuelto a la normalidad cuando me llamó en el trabajo y me pidió que me fuera a casa temprano. Nunca había hecho eso antes y se escuchaba bastante nerviosa, así que me fui casi de inmediato. Llegué a casa y la encontré teniendo un derrumbe en el departamento, mientras una de sus amigas de antes, de su trabajo anterior, estaba allí con el bebé. Al parecer, este tipo le confesó sus sentimientos. Le dijo que la había amado desde que empezaron a verse, pero que nunca se había sentido lo suficientemente bueno y que ahora, como se había puesto las pilas y logró algo, por fin se sentía digno. También dijo que originalmente no pensaba decirle nada, pero que decidió hacerlo porque sintió que yo estaba muy distante, lo cual era por mi ansiedad. A él le ofrecieron un trabajo muy bueno en el extranjero, y estaba dispuesto a rechazarlo por ella. Ella de inmediato le dijo que se fuera al carajo, pero después se desmoronó porque se dio cuenta de que en realidad se había desconectado de la mayoría de sus amigos, no disfrutaba tanto pasar tiempo con las mujeres de su grupo de mamás y también notó que yo estaba un poco distante. Ese día tuvimos una charla larguísima y también le enseñé la publicación que hice, además de algunas de las conversaciones que tuve con alguien aquí, que dan muchísimo más contexto. Ella fue muy comprensiva y me llamó tonto por no solo hablar con ella, yo estoy de acuerdo. Así que básicamente decidimos que yo bajé un poco las horas de trabajo y ella va a intentar reconectar un poco más con sus amigos. Ahora estamos de vuelta en nuestro pueblo para ver a nuestras familias otra vez y que puedan conocer al bebé por primera vez. Mi esposa está mucho mejor y ya reconectó con un par de sus amigas de antes. Edición, estamos bien. Actualización 2. Han pasado unos 8 meses desde mi última actualización y, para ser sincero, pensé que nunca volvería a escribir aquí. Muchos me dijeron que mi esposa solo había rechazado a su ex porque la descubrieron, que tarde o temprano volvería a buscarlo o que simplemente estaba esperando el momento adecuado para dejarme. Durante un tiempo esas palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza, aunque intenté ignorarlas. Después de aquella conversación tan larga que tuvimos, las cosas realmente mejoraron. Cumplí mi promesa y reduje bastante mis horas de trabajo. Al principio me costó muchísimo porque siempre sentía que tenía que trabajar más para darle una buena vida a mi familia, pero empecé a darme cuenta de que estaba sacrificando justamente a esa familia por la que trabajaba. Ella también cumplió su parte. Volvió a hablar con varias amigas de la secundaria, empezó a salir con ellas una vez por semana y hasta retomó algunos hobbies que había abandonado desde que nació nuestro hijo. La verdad es que volvimos a sentirnos como nosotros. Hasta hace unas semanas. Estábamos cenando cuando sonó su celular. Miró la pantalla y simplemente me dijo: «Es él». Sentí que el estómago se me fue al piso. Ella ni siquiera abrió el mensaje. Me pasó el teléfono y me dijo: «Léelo tú». Era un mensaje larguísimo. Nos contaba que finalmente había aceptado el trabajo en el extranjero, que se iba del país en pocos días y que quería disculparse por haber puesto tanta presión sobre ella. Decía que había confundido la nostalgia con amor y que verla formar una familia le hizo entender demasiado tarde que lo que realmente extrañaba era la etapa de su vida, no solo a ella. Terminaba deseándonos lo mejor y diciendo que no volvería a contactarla. Mi esposa me preguntó qué opinaba. Le respondí que era su decisión. Ella tomó el teléfono, escribió algo muy corto y antes de enviarlo me lo mostró. Solo decía: «Espero que encuentres la felicidad. Yo ya encontré la mía. Cuídate». Después bloqueó su número delante de mí. No porque yo se lo pidiera. Porque dijo que esa historia ya había terminado hacía mucho tiempo y no tenía sentido seguir dejando una puerta abierta. No voy a mentirles. Lloré. No por tristeza. Fue la primera vez desde que apareció ese tipo que sentí que podía respirar tranquilo. Un par de días después me confesó algo que jamás me había dicho. Cuando él se le declaró aquella vez, lo que realmente la hizo llorar no fue porque dudara entre él y yo. Fue porque se sintió culpable al darse cuenta de que había estado usando esa amistad para llenar el vacío que había dejado mi ausencia por trabajar tanto. Nunca estuvo enamorada de él otra vez, simplemente estaba sola muchas horas al día con un bebé y encontró compañía donde le era familiar. Escuchar eso me dolió bastante. Porque entendí que el problema nunca fue él. Era yo creyendo que trabajar 12 horas diarias era la mejor forma de demostrar amor. Hoy nuestro hijo ya camina por toda la casa haciendo desastres y los dos vivimos agotados, pero felices. Seguimos teniendo problemas, discutimos como cualquier matrimonio y ninguno de los dos es perfecto. La diferencia es que ahora hablamos antes de dejar que el miedo haga todo más grande. Supongo que esa fue la verdadera lección de toda esta historia. Edith, para responder la pregunta que más me hicieron por mensaje privado, no, nunca volvió a escribirle. Ya pasó bastante tiempo y, hasta donde sabemos, sigue viviendo en el extranjero. Nosotros estamos bien. De verdad, esta vez sí puedo decir que estamos bien.